turno de la mañana, Z101, 2 o 3 minutos, antes de ir con los oyentes para volver sobre el caso de los casos de violencia grave contra la pareja que suceden en este país y que el ritmo en el que suceden sigue siendo muy preocupante sin que la mayor sensibilización social se pueda dar, pero mucho menos las medidas que se adoptan, ¿no? En las administraciones públicas para estos casos, ¿no? Muestran capacidad de poder frenarlos. Y el caso de Chantal simplemente es un caso más que se suma a esa lista que es interminable de mujeres que son víctimas de violencia. Y por supuesto, bueno, el entendimiento del tema, que era de lo que hablaba hace tempranito en la mañana, lo que lleva a un hombre, por ejemplo, a asesinar a su pareja, ese machismo arraigado que no podemos negar, esa dependencia emocional que también se da en esos casos, pero esa impulsividad en los celos que a veces la tomamos como que me quiere y no entendemos que ahí comienza ese círculo de la violencia que a veces no podemos manejar sin la intervención psicológica especializada para estos casos, en esas actitudes de esos hombres feminicidas que predomina en muchos casos la falta de expectativa de futuro, una realidad de violencia contra la pareja, que es una violencia por más que se quiera decir por compensación en muchos casos, ¿no? Donde el agresor intenta vencer sus frustraciones con quienes tiene más a mano, y en este caso a quien tiene más a mano es a su compañera y es a su mujer. Pero bueno, sobre el caso de las órdenes de alejamiento ya nosotros hablamos muy temprano. En el caso de esta jovencita de 25 años, las explicaciones y por qué este tipo de cosas ocurre, por qué las personas protegidas, que se supone en este caso era Chantal, frente a la persona restringida que fue el que finalmente le terminó asesinando, y las eficacias de esas medidas que depende de que se realice una valoración que pueda ser correcta respecto al riesgo que corre la víctima, y un análisis exhaustivo, ¿no? De todos los casos de gente, pero sobre todo un personal con capacidad para que pueda atender estos casos y pueda discernir de cuando, mucho más allá de retiro de una querella o no, la víctima está en peligro. O sea, es, como decía Marlene Estrella, que es una estudiosa del tema, es como ese efecto dinosaurio que de esa medida depende mucho el perfil del agresor, feminicida, un asesino, que al final del día lo que menos importa, porque cada vez que un matador o maltratador termina con el tema ya agrediendo, matando, y eso ahí sí es verdad que yo estoy totalmente convencida, señores, es la sociedad la que ha fracasado. Claro, igual, el Estado, el sistema judicial, el sistema policial, toda esa red asistencial que demuestra una ineficacia y, por supuesto, una impotencia frente a los casos que nos ocupa. Entonces, aquí, frente a esos asesinos que son feminicidas, evidentemente que son feminicidas y que siempre están demasiado cerca de la víctima, ¿qué es lo que realmente sucede? O sea, yo no sé si falta personal, yo no sé si faltan recursos, yo no sé qué es lo que se está haciendo mal, pero evidentemente que las cosas se están haciendo mal, y la violencia machista está llena de esos matices invisibles que definitivamente no deja los ojos morados, no son los que te golpean, no son los que te maltratan, pero que sí comienza, y eso es algo que debemos de entender, con ese ciclo de la violencia, que frente a un tema que es cultural, que tiene mucho peso, que este machismo a veces no entendemos y a veces no podemos captar porque lo vemos como normal. Entonces, ese término de feminicidio que hace referencia a ese tipo de homicidio que es específico, en el que un varón asesina a una mujer, que puede ser una adulta, que puede ser una niña, que por ser diferente, ¿no? Y a diferencia de otros tipos de asesinatos, los feminicidios ocurren en el hogar y ocurren como consecuencia de esa violencia de género.
También hay otras categorizaciones dentro de esos crímenes de odio que se dan, y se dan en un contexto en el que el femenino ha sido estigmatizado durante años. Por tanto, hoy se dirán muchas cosas desde la inconsciencia a través de las redes, o de una falta de entendimiento en profundidad del tema. Incluso se establecerán responsabilidades y dirán la fiscalía, la justicia, no, eso es parte del Estado. Sí. O dirán que el padre retiró, no retiró. No, eso es parte de un ciclo no comprendido de la violencia que tiene sus orígenes en esas agresiones, donde la punta del iceberg es cuando la mujer termina siendo asesinada. Repito, y con esto recojo ya mi comentario, Juan, cada mujer asesinada, y aquí ocurre con mucha frecuencia, es simplemente un fracaso del Estado dominicano, en el caso nuestro.